Una mañana de hambre y escasez, un grupo de hombres fue hacia Oriente. Más allá del inclemente tiempo de las alturas, buscaban tierras más propicias. Más allá de la niebla encontraron otros cerros poderosos. Hallaron también agua y lluvia, y detrás del tenue velo encontraron vegetación. Permanecieron allí, y luego vinieron otros, siguiéndolos. Se establecieron en las laderas agrestes, en las breves llanuras, frente a las imponentes paredes que los dioses de la naturaleza habían esculpido en los cerros. Venían de lejos y no habían olvidado su origen en las altas cumbres de hielo, pero eran ahora hombres de otras tierras. Eran chachapoyas. En el correr de los siglos la población creció. Día tras día eran más, y lentamente el hambre volvió a ser amenaza. Las tierras producían cada vez menos, y la agricultura iba en camino de languidecer. Hubo entonces que levantar nuevamente la mirada hacia los cerros. Allá, en lo alto, estarían más cerca de los dioses para invocarlos. Decidieron levantar una construcción monumental para comunicarse con la divinidad y a través de ritos propiciatorios pedirle abundancia. Desde allí también, quienes habían invocado a los dioses se encargarían de administrar los bienes que la divinidad prodigaría. Sobre la gran cumbre levantaron el monumento, le dieron forma de explanada a la cima y sobre ella construyeron. Maravillados ante la obra enorme, reconocieron el poder de quienes desde allí hablaban con los dioses y acataron sus decisiones. Se calcula que han pasado 14 siglos y hoy apenas hemos empezado a conocer la verdadera importancia de Cuélap en la vida de esos hombres de los Andes amazónicos, los chachapoyas. En el departamento de Amazonas, en la cuenca del Utcubamba, sobre la margen derecha del río Marañón, empieza en el antiguo poblado de Tingo un discreto sendero. Siempre de subida, este camino milenario, dibujado sobre roca calcárea revestida de hierba, nos conduce a la cresta de la montaña, aquella que los actuales chachapoyas conocen como la Barreta. Es precisamente allí, en la cumbre, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que se levanta imponente el coloso de Cuélap. El misterio de su construcción está escondido bajo la espesísima vegetación, donde la naturaleza ha recuperado el territorio que antes de Cuélap fue solo suyo. Un secreto ni siquiera revelado a los hijos de sus obstinados arquitectos, los hombres, mujeres y niños herederos de estas tierras. ¿Cómo hicieron los antiguos para transportar la piedra? ¿Cómo para apilarla una sobre otra, bloque tras bloque, hasta edificar una muralla que llega en tramos a 19 metros de altura? ¿Acaso inspiración o exigencia divina que los chachapoyas solo acataron? ¿Acaso el deseo de una élite ansiosa de magnificar su poderío y el absoluto control que ejercía sobre sus dominios?
El monumento de Cuélap está constituido por una inmensa plataforma de 600 metros de largo. Esta plataforma está recubierta o enchapada por una muralla. La forma como construían los antiguos que construyeron esta mole se puede ver exactamente en este desprendimiento. Sostenían la cima de la montaña en base a un muro, no es propiamente muro, sino a una masa constructiva de piedras y de arcilla, completamente sencilla, sin trabajar, porque esa no era vista, era recubierta por la muralla exterior enchapada, ya con piedras regulares y trabajadas con esmero. Los estudios realizados por el Instituto de Arqueología Amazónica que dirige el arqueólogo Federico Kaufmann-Doig demuestran que Cuélap no fue una fortaleza, tampoco un templo. Sus extraordinarias dimensiones responden más bien a la necesidad de destacar la propia grandeza de quienes ordenaron y dirigieron su edificación, la élite chachapoyas. Orientada de sur a norte, la colosal mole se extiende a lo largo de 600 metros y alcanza los 60 en sus partes más anchas. Configura así una sólida meseta artificial que es circundada por una muralla, hacia adentro burda, pero a la vista estética y cuidada. Al interior, el espacio se reparte entre dos plataformas, una más elevada que la otra, y para cada una un ingreso claramente identificado, ambos situados en la fachada este. Un tercer acceso conecta a Cuélap con el abismo, salida antes que entrada. No es aventurado conjeturar que pudo haber sido escenario de drásticos castigos para todos aquellos que osaron quebrantar las normas. La entrada principal es una suerte de rampa que parte de una abertura vertical en el descomunal muro. Jambas de un arco en forma de vulva que se extienden como muros inclinados hasta llegar a la gran plataforma. Mientras suben por la rampa, los expedicionarios notan que ésta se vuelve cada vez más angosta, pero también más precaria. Y es que la naturaleza y el tiempo desafían constantemente al coloso de Cuélap. Y aquí podemos notar una vez más cómo Cuélap está sufriendo un deterioro bárbaro y rápido. Y la portada, el ingreso, ha tenido que ser apuntalado, si no ya todo estuviera caído. Mudos testigos de una grandeza reflejada en las dimensiones del monumento, serpientes, felinos, y hasta un antiguo chachapoyas sobreviven en el relieve de las piedras, todos con las extremidades extendidas hacia arriba, como sosteniendo el muro. Desgraciadamente, ni la protección de la divinidad a la que aquí pudo rendirse culto ha liberado a Cuélap del deterioro, y es por eso que los trabajos de apuntalamiento empezaron en 1985. Más de 150 años después de que su grandiosidad fuera revelada a los hombres modernos, Federico Kaufmann-Doig desarrolla una hipótesis sobre el coloso. Cuélap, nos dice, fue un imponente centro de administración de la producción agropecuaria, con seguridad uno de los más importantes de la era prehispánica. Desde aquí, sin descuidar el rito y la magia, los dignatarios chachapoyas dirigieron y organizaron las faenas. Contabilizaron la cosecha y almacenaron los granos en cientos de recintos. Hasta el agua de las lluvias se encontró en Cuélap un depósito para cuando llegaran los días de sequía. Sobre la primera plataforma encontramos cerca de 400 viviendas, y mal llamadas viviendas, yo diría recintos circulares que probablemente
no eran viviendas, sino almacenes, lugares de almacenamiento, en algunos casos viviendas, y en otros no hay ingreso a estas construcciones circulares, de tal manera que podría ser que fueran reservorios de agua. Una gigantesca despensa que la élite de los chachapoyas administró hasta que su pueblo fue sometido por la fuerza de los ejércitos incas durante el siglo XV de nuestra era. Han sido 15 las expediciones y 16 los años de trabajo en territorio chachapoyas, y sin embargo Kaufman no deja de sorprenderse con Cuélap. La mayoría de las bases de piedra de los recintos lucen casi intactas, como los enigmáticos símbolos que el hombre esculpió sobre ellas hace más de 1000 años. M's perfectas, ojos encadenados, uno tras otro, sobresalen en las estructuras mejor conservadas. Esta, con forma de cono invertido, ha sido bautizada como el tintero. En lo alto, otra más perfecta, llamada el castillo, sirvió de morada y lugar de reunión de la élite. Algunas de las construcciones circulares de Cuélap tienen aleros que sirvieron para proteger, en este caso, los frisos de los muros exteriores. Este es uno de los frisos que no han sido tocados o restaurados. Fueron hombres nacidos en la cordillera los que poblaron y dominaron la selva peruana antes de cumplirse el primer milenio de nuestra era. Fueron ellos, los primeros chachapoyas, a quienes algunos estudios citan también como sapchacoyas, es decir, gentes coyas o aymaras de la selva. Fueron ellos los que en la espesura de la montaña edificaron Pajatén y esculpieron sus misteriosas figuras. Chachapoyas fueron también los que en los farallones calcáreos sepultaron a sus dignatarios en sarcófagos de arcilla. Sabían que desde lo alto de las escarpadas paredes seguirían vigilando y protegiendo a su pueblo. Y chachapoyas quienes edificaron mausoleos a manera de pequeñas viviendas en las empinadas laderas de Rebach. Esos fueron los hombres que hicieron Cuélap, y su memoria pareció perderse en el tiempo.